hoy empezamos un nuevo módulo, que es el módulo 5. Un módulo que habla de soteriología, una palabrita. ¿Cuántos escuchan esta palabra por primera vez? Soteriología. Soteriología. Bien, la parte de logía medio que la tenemos, ¿verdad? Es como biología y todas las logías, que es el estudio o el discurso acerca de algo, ¿no? El estudio de lo que le precede. Y soter es una palabra griega que significa salvación. Entonces la soteriología es el estudio de la salvación. Indudablemente una serie de doctrinas que son fundamentales para el creyente, porque la esencia del Evangelio y la esencia del mensaje de la Biblia es que Dios quiere salvar y redimir a la creación entera. Entonces, sin dudas, es un estudio central. Y recuerdan lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos el último tema de antropología, en donde vemos cómo ese hombre creado perfecto por Dios cae, peca, desobedece voluntariamente, y entonces ocurre la caída. Y en cierta forma lo que vamos a ver hoy es como la parte 2 de eso que vimos el domingo pasado, porque lo que vemos son las consecuencias de esa caída y cómo afectan a partir de ese momento a la humanidad entera. Tenemos que decir primero algunas cosas que seguramente ya las saben, pero las repasamos. Como consecuencia de la caída del hombre, lo que vimos el domingo pasado, el pecado es universal. Ya lo habíamos dicho, el pecado es universal. No todos creen eso, no todos creen eso, aunque nos parezca raro, no todos los cristianos o que se autodenominan cristianos creen eso. Ahora después vamos a ver un poquito más de eso. El ser humano, entonces, por causa de ese pecado, está sumido en delitos y pecados. Esto lo dice la Biblia. Y el hombre se halla en un estado de depravación e incapacidad que necesita ser solucionado. Porque si sigue en ese estado perpetuamente, va a vivir eternamente en un estado de depravación y de incapacidad. Entonces, lo que vamos a revisar en esta clase son tres conceptos, tres doctrinas, que son la doctrina del pecado original, la doctrina de la depravación total, que le da título a la clase, y la doctrina que se deriva de estas dos, que es la doctrina de la incapacidad total. Ya vamos a ver más o menos de qué se trata, pero seguramente más o menos nos imaginamos porque los nombres son bastante descriptivos. Bien, vamos a arrancar con la primera. El pecado original. ¿Qué es el pecado original? Lo escuchamos muchas veces esta expresión, ¿no? Pecado original. Bueno, no se encuentra en la Biblia esta expresión. Si ustedes leen toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no van a encontrar en ningún lado que diga pecado original. ¿De dónde sale esta palabrita entonces, o estas dos palabritas, esta expresión? Bueno, el primero en usarlo fue alguien que yo suelo mencionar bastante, que es Agustín, que fue un personaje muy importante en el pensamiento cristiano y que vivió en el siglo IV y murió en el siglo V. ¿Y qué pasaba en esa época? En esa época había ciertos debates entre algunas personas respecto a cómo el pecado de Adán había influenciado a la humanidad. Entonces, Agustín es el primero en utilizar la expresión pecado original, y lo que él hace es seguir la enseñanza bíblica. Ahora después vamos a ver bien el pasaje más central respecto a este tema, pero que muestra que el pecado de Adán realmente afectó a toda la humanidad. El pecado de Adán se transmitió a toda la humanidad. Ahora, ¿con quién discutía Agustín esto? Discutía con otro personaje muy famoso de aquella época, un monje británico que se llamó Pelagio. Y Pelagio, que tuvo unos cuantos debates con Agustín, es el padre de lo que después se llamaría el pelagianismo. ¿Y qué decía Pelagio? Pelagio decía que el pecado de Adán solamente le había afectado a Adán. El pecado de Adán solamente le había afectado a Adán. Luego, las personas que nacían libres de pecado y con la posibilidad de obrar bien a lo largo de toda su vida sin pecar. A esto se lo conoció como pelagianismo, como ya les dije. Instantáneamente la Iglesia, prácticamente todas las distintas ramas y líneas de la Iglesia, lo consideraron como una herejía. Consideraron que eso se extraviaba remotamente de la enseñanza bíblica, ¿verdad? La idea de Pelagio de que las personas pueden prescindir de una salvación si viven toda su vida moralmente bien.
si conocemos el trasfondo de Agustín, el trasfondo de Pelagio, podemos entender un poquitito más por qué cada uno llegó a la conclusión que llegó. Agustín era un depravado totalmente, como el título de esta clase. Él cuenta en sus confesiones que tenía varias novias al mismo tiempo, hasta que finalmente se convierte en Milán, con Ambrosio de Milán, gracias a que su madre, que lo veía bastante descarriado, lo llevó allí con aquel hombre, y a partir de ese entonces comienza una vida piadosa, pero él siempre reconoce en sus escritos que él era el más depravado de todos los seres humanos y que el mayor milagro de Dios era que él hubiera sido salvado. Pelagio, por el contrario, era un monje ascético que vivía una vida sumamente correcta, al menos externamente, y tal vez él consideraba, pensando en sí mismo, que una persona pudiera elegir no pecar, no sería afectada por ese pecado original. Avanzamos. Entonces, ¿cómo ocurre la transmisión del pecado original? Es decir, desde que Adán peca hasta nosotros. ¿Cómo ocurre la transmisión de ese pecado original? Lo primero que tenemos que decir es que la condición original del hombre no es pecaminosa, como vimos en el repaso. Dios no creó al hombre pecador, el hombre eligió ser pecador. El hombre eligió pecar en la libertad con la cual Dios lo dotó. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Romanos habla mucho de este tema y hoy lo vamos a estar leyendo constantemente. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5 son centrales. Romanos 5, 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahí está el versículo que mencionábamos antes, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten lo siguiente: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es un pasaje sin duda que tiene un montón de contenidos y bastante complejo, pero la esencia fundamental se entiende bastante bien, ¿verdad? Adán peca, ese pecado se transmite a toda la humanidad, la muerte es consecuencia de ese pecado que afecta a toda la humanidad, y a causa de ese pecado con el cual el hombre nace, el hombre peca. Y no al revés. Pelagio decía, esto es al revés. El hombre es pecador cuando peca. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Entiende la diferencia? No nos constituimos en pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Es la naturaleza innata del ser humano luego de la caída. ¿Por qué? Porque es transmitida de padres a hijos. Entonces, ¿cómo se transmite? Bueno, hay distintas teorías, pero se suele hablar del modo genético. ¿Quiere decir esto que si un genetista agarra mi ADN, va a haber allí algún gen, o no sé cómo se dice, este es el gen del pecado? No, no quiere decir eso, es algo metafórico, o al menos no en el sentido en el cual nosotros entendemos genético. Genético viene del verbo genao, que tiene que ver con engendrar, ¿no? La acción mediante la cual los padres le dan vida a sus hijos. Y así como una especie, cuando procrea, replica la totalidad de la esencia de los padres en los hijos, lo mismo ocurre en el ser humano. Tanto los aspectos materiales, el cuerpo, lo cual es más fácilmente de identificar, ¿verdad? Porque vemos que un hijo se suele parecer a sus padres, pero también la parte inmaterial es transmitida, es generada. Y la parte inmaterial conlleva también la naturaleza pecaminosa. Recuerden cuando hablamos acerca de la constitución del hombre, habíamos hablado de tres soluciones que se le quisieron dar al tema de cómo se origina el alma. ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, bonobón. Había tres teorías, no es fácil. Preexistencia del alma, algunos que creen que Dios creó las almas al principio de los tiempos y que cuando una persona nace se le asigna un alma, algo que definitivamente no está en la Biblia. Habíamos hablado de creacionismo del alma, es decir, que Dios crea un alma en el momento, y ahí hay debate, ya sea del nacimiento o de la concepción, algo que tampoco está enseñado en la Biblia. Y finalmente, el traducianismo, que quiere decir que los padres transmiten la esencia
total del ser humano al generar un nuevo hijo, y entre esas cosas está el alma. Es decir, desde el primer momento en el cual se concibe una persona, hay un alma. Y desde el primer momento en que esa persona es concebida con un alma, porque es parte de la esencia total del ser humano, esa alma está afectada por el pecado original. Me lo quedo yo. Bien, entonces, se transmite de padres a hijos el pecado. Eso es lo importante. Y finalmente el hombre peca porque es pecador, ya lo dijimos. Avanzamos. ¿Cómo afecta el pecado a la libertad humana? ¿Dios creó al hombre libre, sí o no? Sí, lo vimos en el repaso. Dios creó al hombre libre. Pero el hombre peca. ¿Esa libertad con la cual Dios dotó al hombre se ve afectada, se ve condicionada por la caída? En otras palabras, ¿existe libre albedrío después de la caída? Bueno, Pelagio respondería sí. ¿Pero Pelagio nos gusta? No. Bien. Bien, nos gusta el otro. No todo lo del otro, no todo lo del otro. Al menos en este sentido estamos bastante de acuerdo. Bien. Pero ¿existe libre albedrío después de la caída? Bueno, podemos decir que en cierto grado el hombre conserva algún tipo de libertad. Es decir, seguramente todas las personas que circulan en el mundo tienen la libertad de elegir las acciones que cometen, que ejecutan, y no están condicionados por algún tipo de decreto que Dios determinó, por así decirlo. Las personas son libres de elegir sus propias acciones. Ahora bien, la Biblia nos enseña que el ser humano es esclavo del pecado, ¿verdad? ¿Y los esclavos son libres? Los esclavos no son libres. Los esclavos están sometidos a algo que está por encima de ellos, en este caso el pecado. Entonces, en lo que respecta a elegir el camino de la fe, creer en Dios, buscar a Dios, agradar a Dios, el ser humano no es libre de poder hacerlo por sus propios medios. El ser humano no puede elegir a Dios porque su naturaleza pecaminosa lo inclina siempre hacia el pecado. Por lo tanto, la única forma de que un ser humano pueda elegir a Dios es si Dios lo regenera. La única forma en que un ser humano caído en depravación total pueda elegir a Dios, estando esclavizado por el pecado, es si Dios lo regenera y lo liberta. Solo quien está en Cristo es libre. Y recordarán ustedes el pasaje que ahora vamos a leer en un ratito, pero primero vamos a leer algunos pasajes sobre este tema. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, fíjense, esclavo es del pecado. ¿Hay libertad? No, no hay libertad. Está esclavizado por el pecado. Romanos 6:16, dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Habla de un sometimiento. Vas a vivir sometido, sea como sea. La pregunta es, ¿a quién te sometes? ¿Al pecado o en la obediencia a Dios? Pero ¿qué pasa si nos sometemos a Dios? Lo que dice Juan 8:36, que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. El hombre es esclavo del pecado. La libertad con la cual Dios dotó a Adán y Eva, hoy ya no existe, se podría decir. Porque la naturaleza plena del hombre está afectada por el pecado y está esclavizada por el pecado, y su naturaleza va a tender siempre al pecado. Solo si Dios liberta a una persona, esa persona va a ser libre. Entonces vamos a ver el segundo concepto que queríamos estudiar hoy, que es el de la depravación total, y que se deriva y está muy conectado al del pecado original. En primer lugar, tenemos que decir que la corrupción moral heredada por el pecado original se denomina depravación total. ¿Está en la Biblia esta expresión? ¿Un bonobón? No está en la Biblia, ¿quién lo dijo? No, fueron muy tímidos. Bueno, toma, está bien. 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 Era fácil, porque si leían la frase de abajo, dice, el primero en usar este término fue Juan Calvino. Juan Calvino no es un autor bíblico. ¿Quién fue Juan Calvino?
Juan Calvino fue un reformador francés del siglo XVI. ¿Se acuerdan lo que pasó en el siglo XVI? La Reforma Protestante, un movimiento movido por el Espíritu Santo, mediante el cual algunas personas quisieron volver a la enseñanza bíblica. Se utilizaba una frase muy común en esa época en latín, ad fontes, a las fuentes significa, y la fuente era precisamente la Biblia. Y Juan Calvino fue, junto con Lutero y Zwinglio y algún que otro más, los reformadores más destacados. Juan Calvino entonces usa la expresión depravación total y la replicamos porque creemos que, o al menos yo entiendo que, describe bastante bien cuál es la situación del hombre que está ensumido en pecado. Depravación total. ¿A qué se refiere? Bueno, suele ser bastante malinterpretada, depravación total, porque cuando hablamos de que un hombre es depravado totalmente, nos imaginamos a una bestia prácticamente que no hace nada bueno, que está todo el tiempo dañando a las personas, lujurioso, lo que fuera, y no hace alusión necesariamente a eso de depravación total. Entonces tenemos que hacer una diferenciación negativa y positiva. Primero, qué no es y qué sí es la depravación total. Eso lo tienen diferenciado en el apunte y lo vamos a ver ahora acá. Lo que no es depravación total. Bueno, depravación total no es que cada hombre llegue a ser tan depravado como pudiera serlo. Es decir, potencialmente tenemos la capacidad de ser y cometer todos los pecados habidos por haber y cometer 1.000.000 de pecados por segundo, sí podemos. Sin embargo, no quiere decir depravación total que todos los hombres lleguen a manifestar ese nivel de pecado. Tampoco quiere decir que el hombre no tenga una conciencia que discierna entre el bien y el mal, y esto está en Romanos capítulo 2, si tienen todavía sus Biblias abiertas, den vuelta a la página, 2, 14 al 15, dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, en este caso se está refiriendo a aquellas personas que directamente no leyeron la Biblia, básicamente, y que desconocen cuáles son los preceptos de Dios. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense, ahí está la conciencia moral que Dios implanta en el hombre, que es resultado de que Él haya creado al ser humano a su imagen y semejanza. Una conciencia moral que incluso las personas que no tienen ley, gentiles, que jamás escucharon hablar de Dios, según dice Pablo, es decir, personas que no son creyentes y que están en estado de depravación total, aún así tienen conciencia moral. Y el hecho de que tengan conciencia moral los hace responsables de su pecado. El hecho de que tengan conciencia moral los hace responsables de su pecado. Como dijimos muchas veces, en distintas sociedades, en las distintas geografías del mundo, desde los albores de la historia de la humanidad, hay cosas que siempre se identificaron como malas, moralmente hablando. Y eso tiene que ver con la conciencia moral que Dios implantó en el hombre. ¿Qué más no es la depravación total? La depravación total no es que el hombre pecador no sea capaz de acciones bondadosas o virtuosas. Es decir, una persona caída en pecado, depravada totalmente, puede hacer acciones realmente muy buenas. Y lo vemos constantemente. Personas que no conocen a Dios, personas ateas, agnósticas, personas lo que fueran, que viven alejadas de Dios, que hacen acciones que son realmente aprobables, que son moralmente correctas, y muchas veces que respetan lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, no adulterar. Bueno, hay personas que no conocen a Dios, pero aún así no adulteran. No matarás. Hay personas que no conocen a Dios y no matan. El tema es cuál es la motivación para el cumplimiento de ese precepto moral. ¿Es el agradar a Dios y el amor a Dios? No. Y esa es la gran falencia que tiene el hombre caído en depravación total. A pesar de que pueda hacer acciones bondadosas y virtuosas, estas no son hechas por la motivación correcta. Y en último lugar, la depravación total no es que la voluntad no regenerada del hombre tolere cualquier forma de pecado. Y esto tiene que ver también con la conciencia moral. Podemos ver que en los medios de comunicación muchas veces se reprueban cosas que Dios reprueba. Cosas que sabemos por la Biblia que son moralmente incorrectas. Y muchas otras veces se aceptan cosas que son moralmente incorrectas, perdón, lo dije al revés, ¿me entendieron? Bien, entonces, el hombre en depravación total puede experimentar intolerancia hacia aquellos pecados que ofenden a Dios, a pesar de que
no practica esa intolerancia hacia esos pecados por la ofensa a Dios per se, sino porque su conciencia moral se lo dice. Bien, ¿qué es entonces la depravación total? Dos cosas, dos puntos. La depravación total es que la corrupción inherente, es decir, el pecado original con el cual nacemos, se extiende a todas las partes de la naturaleza humana. ¿Y cuántas partes tiene el ser humano? Dos. A su parte material y su parte inmaterial. Consecuencias del pecado en el humano. En su parte material, muchas. La muerte física en primer lugar, las enfermedades en segundo lugar. Las enfermedades son introducidas como consecuencia del pecado. Tengan en cuenta que el pecado del hombre afecta a la creación entera. El pecado del hombre afecta a la creación entera. Y entonces Pablo llega a un punto que dice, la creación gime. La creación gime. ¿Por qué? Bueno, porque ese pecado la afectó. Y la Biblia, si alguien les pregunta algún día, resumime el contenido de la Biblia, ustedes acuérdense 3 palabras. Creación, caída, regeneración. Es como cuando quieren resumir una película o un libro. Bueno, el argumento, resumime rápido el argumento de la Biblia, te dice alguien en el subte. En 10 segundos se lo resumís. Creación, caída, regeneración. Dios crea el universo. Por consecuencia de la caída del hombre, el universo se ve afectado y corrompido por el pecado, y el plan de Dios y lo que busca Dios y el final de la voluntad de Dios es la regeneración de la creación completa. Bueno, las cuestiones físicas se ven afectadas y las cuestiones inmateriales definitivamente se ven afectadas. Nuestra alma, toda nuestra inmaterialidad se ve afectada por el pecado. ¿Qué es, en segundo lugar, la depravación total? Que no hay en el pecador en absoluto algún bien espiritual, es decir, algún bien en relación con Dios. En otras palabras más sencillas, que el ser humano no se puede relacionar con Dios. La depravación total conlleva a que el ser humano no se pueda relacionar con Dios, por la santidad de Dios, que no tolera el pecado, y por la justicia de Dios, que en su propia ley estipula que el pecado tiene que ser condenado con muerte. Y la muerte es separación. Evidencia bíblica. No sé si llegaremos a leer todas, pero cualquier cosa después los repasan. Vamos con Romanos 3:23. Lo tenemos todo acá en esta página. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas pecaron, todas las personas tienen pecado y todas las personas tienen que convivir con esa consecuencia del pecado que es la separación de Dios. Damos vuelta a algunas páginas. Romanos 7, 18 al 23. Dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, ¿se acuerdan? Carne, lo hablamos como uno de los aspectos inmateriales del hombre, No estamos hablando de aspecto material. Para Pablo, carne es naturaleza pecaminosa. Eso, si no lo recuerdan, está en la clase de la Constitución y Naturaleza del Hombre. Bien, porque sabemos, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Depravación total que nos tiende a accionar siempre en pos del pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Depravación total. El hombre es inclinado siempre a pecar. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando Pablo habla de carne, nuevamente habla de naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza está depravada totalmente. Y esa naturaleza no busca honrar a Dios, no busca relacionarse con Dios, no busca acercarse a Dios, sino todo lo contrario. Vamos rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes son los otros gentiles? Porque acá Pablo le está escribiendo a gentiles, recuerden, gentiles son no judíos, le está escribiendo a personas que vivían en Asia Menor, en Éfeso, son gentiles, pero habla de los otros gentiles. ¿Quiénes son? Los que no se habían convertido, los que no habían sido salvados, los que no habían sido libertados y regenerados por Dios. Bien, a esos gentiles se refiere. Y dice que estos gentiles no salvados andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento, versículo 18, entenebrecido. Resultado claramente de la depravación total. La mente entenebrece el entendimiento de las personas. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Recuerden, otra faceta de la inmaterialidad del hombre, el corazón, afectado por la depravación total y el pecado original. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la conciencia se apaga, se aplaca, después de bastante pecar, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, depravación total del hombre. Hay muchos versículos más en el apunte, cualquier cosa después los repasan tranquilos y los leen con detenimiento. Se nos va acabando el tiempo, así que vamos a ver el tercer concepto que queríamos tratar en esta mañana. Recuerden, el primero, pecado original, es decir, el pecado de Adán se transmite a todos los seres humanos. Eso conlleva depravación total, que no quiere decir que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a ser, sino que todas las facetas y aspectos de su ser están afectados y contaminados por el pecado, no pudiendo relacionarse con Dios. Y finalmente esto produce un estado de incapacidad. ¿A qué nos referimos con incapacidad? Bueno, en pocas palabras, la respuesta corta sería que el hombre no puede salvarse por sus propios medios. ¿Se acuerdan lo que decía Pelagio? Que el hombre podría nacer, de hecho él pensaba que nacía sin pecado y vivir toda su vida sin pecar, salvándose a sí mismo por sus obras, ganándose la eternidad con Dios y el favor de Dios por sus propias obras. Bueno, la Biblia enseña con claridad que el hombre no puede salvarse por sus propios medios y a esto lo llamamos doctrina de la incapacidad total. Bien, ¿qué no es la incapacidad total? De nuevo, para definir algo a veces conviene definir qué no es. La incapacidad total no implica que el hombre sea incapaz de cumplir el bien natural. Como ya dijimos, hay personas que hacen cosas que son buenas y que son dictadas por la conciencia moral que Dios puso en sus corazones. Entonces, incapacidad total no quiere decir que un hombre sea incapaz de hacer cualquier tipo de bien, y tampoco quiere decir que el hombre sea plenamente inútil en todos los aspectos. De hecho, hay personas que no caminan su vida relacionada con Dios, sin embargo, hacen cosas muy buenas y avances muy buenos en los distintos ámbitos de la vida, como la ciencia, incluso la política, la ética, etc. Bien, la incapacidad total no implica que el hombre no pueda cumplir el bien civil o la justicia civil. Hay personas que son muy buenos ciudadanos y que respetan muy bien las leyes, no las transgreden, las leyes de los hombres, y no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y a veces al revés, lamentablemente ocurre, personas que conocen a Dios y que son pésimos ciudadanos y que trascienden todas las normas y leyes habidas por haber. Bueno, y finalmente, la incapacidad total no quiere decir que el hombre sea incapaz de practicar el bien religioso externo. ¿A qué me refiero con esto? A mostrarse externamente hacia los demás como una persona piadosa. Piensen en los fariseos, personas que se mostraban piadosas en lo exterior, pero que claramente no estaban regeneradas ni liberadas del pecado. Estaban esclavizadas por el pecado y obraban por motivaciones incorrectas. Lo mismo puede ocurrir en una iglesia. Una persona que a lo largo de toda su vida, todos los domingos, se sienta y muestra una vida de piedad, cuando en realidad nunca fue salvada y regenerada, y en su interior el pecado mora y habita y ocupa el primer lugar, ¿verdad? Incluso los no regenerados poseen alguna virtud, tiene que ver con lo que decíamos, que se revela en los distintos ámbitos de la vida y pueden realizar acciones aprobadas por Dios. Vamos a leer Isaías 45:1, muy rápido, que vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Quién es Ciro? Un rey ¿de qué imperio? Persa, muy bien. Si escucharon la banda Ciro y los persas, ya se los dice, bien. Ciro era un rey bastante malo, si leen la historia, no era un pan de Dios, era una persona que
conquistaba, mataba. De hecho, la muerte por crucifixión fue inventada por los persas. Y este era Ciro, un personaje malo. Y dice Isaías acá que Dios lo llama ungido. ¿Saben cuál es la palabrita ungido? ¿Alguien se anima? En hebreo, la palabrita ungido. Es una palabrita muy común. Empieza con M. Mesías. Mesías. Llama a Ciro Mesías, la misma palabra que se le aplica a Cristo. Mesías significa ungido. Cristo es Mesías en griego. Es básicamente lo mismo, Mesías, Cristo. Y utiliza esa palabra para Ciro, una persona no regenerada, no salvada, pero que sin embargo obró conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vemos un claro ejemplo de que a pesar de su incapacidad total, Ciro podía hacer cosas que agraden a Dios. Entonces, incapacidad total no tiene que ver con que una persona no pueda agradar a Dios en sus obras o que no haga obras que son aprobadas por Dios desde lo moral, sino que esa persona es incapaz de tener una relación correcta con Dios tal como la que Dios pretende, que es una relación libre de pecado, básicamente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad total? Dos cosas. En primer lugar, que el pecador no regenerado no puede hacer ningún acto, por insignificante que sea, que logre fundamentalmente la aprobación de Dios y a la vez responda a las demandas de la ley santa de Dios. Es decir, una persona que obra bien, pero que obra bien porque lo que está buscando en definitiva es agradar a Dios. Y la incapacidad total, en segundo lugar, quiere decir que el pecador no puede cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado y su yo, su propia persona, cambiar eso para poner en su lugar amor hacia Dios. Es decir, cambiar esa preferencia por sí mismo, egoísta, y poner en primer lugar a Dios. La persona que no está relacionada con Dios no busca agradar a Dios. Ni siquiera lograr una aproximación a semejante cambio. En definitiva, lo que vemos es que la incapacidad total se puede resumir en muy breves palabras. El hombre no puede relacionarse con Dios por sus propios medios. El hombre es incapaz totalmente de relacionarse con Dios por sus propios medios. Sobre todos estos temas que estuvimos estudiando, entonces, hay divergentes posturas. Y muchas de estas posturas se ven en las distintas ramas del movimiento evangélico y del cristianismo en general. Hablamos de la postura reformada, calvinista, que es la que sigue las enseñanzas de Agustín, que se derivan, diría yo, en su totalidad de la Biblia. La postura reformada, que es la que propiciaron los reformadores protestantes, cree en el pecado original. Cree, es decir, que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Cree también en la depravación total, es decir, que el hombre está afectado en todas las facetas y aspectos de su ser por el pecado. Y cree en la incapacidad total, que el hombre, a causa del pecado original y la depravación total, es totalmente incapaz de relacionarse con Dios por sus propios medios. Ahora, surgió una postura que no estaba muy conforme en el siglo XVI con esta, que es la arminiana, que tomó un poquito de las enseñanzas de Pelagio y un poquito de las enseñanzas reformadas. Entonces, dijeron, está bien, el pecado original existe y el pecado de Dios, del hombre afecta a toda la humanidad y hay una depravación total como consecuencia de ese pecado. Ahora, no creen en la incapacidad total, es decir, no creen que el hombre no pueda por sus propios medios relacionarse con Dios. ¿Y cómo solucionan esto? Ellos dicen, porque hay una gracia previa, lo llaman gracia previa. Dice, Dios dio una gracia que permite que el hombre, por sus propios medios y su propia voluntad, elija relacionarse con Dios. Ahora, ustedes busquen en toda la Biblia esta noción, a ver dónde está enseñada, y no la van a encontrar. Y finalmente la postura pelagiana, que por más que es muy vieja, muchos la siguen pregonando, que habla de los méritos humanos y normalmente se pone énfasis en las obras que el hombre practica, que no cree ni en el pecado original, ni en la depravación total, ni en la incapacidad total. De estas tres, yo diría que la más bíblica definitivamente es la postura reformada. Pecado original, depravación total, incapacidad total, se enseña en la Biblia constantemente. Conclusiones, y terminamos.
un correcto entendimiento del pecado es fundamental. Es fundamental que entendamos qué es el pecado, por qué tenemos pecado y cómo ese pecado afecta a nuestras vidas y nuestro ser. Porque de ese modo vamos a poder entender y dimensionar el valor del mensaje del Evangelio, la importancia y cuál es la esencia de ese mensaje del Evangelio. Y yo enfatizaría de todo lo que estuvimos hablando estos 3 puntos. Si te olvidás todo lo que dije, acordate de estas 3 cosas. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores. En segundo lugar, el hombre es incapaz de buscar a Dios. No podés salvarte por tus propios medios y no podés relacionarte con Dios por tus propios medios. Y entonces, en tercer lugar, esto nos lleva a que necesitamos solucionar este problema de la incapacidad del hombre. Y esa solución no es provista por los hombres, es provista por Dios. Solamente la intervención divina puede salvar a un hombre. Dios es quien tiene la iniciativa de salvar y quien concreta el 100% de la obra de salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que podamos agregar a esa obra que Dios realiza. La doctrina del pecado, decimos entonces, en conclusión, nos muestra que el ser humano solamente puede salvarse por la gracia de Dios. Y quiero que terminemos con unos versículos. Romanos, de nuevo. Romanos 5. (5, 18 al 21). Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, está haciendo claramente una comparación entre Adán y Cristo, ¿verdad? Adán trajo la condenación, Cristo trajo la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pecado original que afecta a toda la humanidad y la somete a un estado de depravación total, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, que murió en la cruz obedeciendo el plan y la iniciativa del Padre, aquellos que creen pueden ser vistos como justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué existe la ley? ¿Por qué Dios le da normas al ser humano que ya sabe que no va a poder cumplir porque éste está en un estado de depravación total y es pecador? ¿Por qué da esas normas? Para poner en evidencia ese pecado y que el hombre entienda que es pecador. Dice, entonces, cuando podemos ver que constantemente fallamos y violamos las normas dadas por Dios y la ley dada por Dios, es donde entendemos y dimensionamos esta palabrita tan cortita pero tan importante que es la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermoso pasaje, porque nos habla de que si tu nivel de pecado es este, la gracia de Dios va a estar por acá. Y si subís tu nivel de pecado, la gracia de Dios va a subir. La gracia de Dios siempre sobreabunda y cubre el pecado, para que así como el pecado, versículo 21, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estamos alejados de Dios por naturaleza y no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Solamente la gracia de Dios, y si no entendés bien qué es la gracia es un regalo que no te mereces. Solamente la gracia de Dios puede llevarnos a que nos relacionemos correctamente con Él y a que seamos verdaderamente libres. Nada que podamos hacer nosotros. Ayer hubo una peregrinación que salió desde acá hasta Luján, eso no aporta nada. Podés ofrendar mucho, eso no aporta nada. Podés llevar una vida muy piadosa y sin embargo no tener una relación con Dios, eso no aporta nada. Lo único que te va a salvar y que me puede salvar y que nos salva es la gracia de Dios que cubre nuestros pecados.